Vamos a ir al Evangelio según San Marcos, en su capítulo 5. Y vamos a ver esta historia narrada aquí acerca de la influencia demoníaca en la vida de algunas personas. Algunos, sin saberlo, tienen una influencia demoníaca sobre su vida. ¿Cómo entran estas influencias del enemigo a nuestra vida? Cuando abrimos puertas. Hay puertas espirituales que se pueden abrir de muchas formas. Hay quien quizás en su ignorancia, porque muchas veces lo hacen así, tratan de salir de algún problema, de alguna enfermedad, de alguna situación. No falta quien les diga, quien les invite, quien les refiera diciendo: es que te están haciendo daño, es que alguien está haciendo cosas para que te vaya mal. Y la gente pues tiende a creer y les invitan, dicen: mira, ve con fulano, ve con sultano, ve que te hagan una limpia, vea que te vendan unas gotas, vea que te lean las cartas. Ese tipo de actividades abren puertas espiritualmente, pero no para lo bueno, sino para lo malo. Apenas estaba yo platicando con Doris acerca de una familia de un hermano en Guerrero, que ellos de todos los años han sido esclavos de esa situación. No sé por qué situación fueron a ver a un brujo y ahora todos los años en cierta fecha le tienen que hacer una fiesta, una comida al brujo. Y no nomás le tienen que dar una comida al brujo, le tienen que llevar un regalo, de preferencia en efectivo, ¿va? Con varios ceros, porque si no, no les va a ir bien en ese año. Y ellos están esclavizados en esa situación y uno diría: bueno, ¿por qué no lo entienden? Se ha penetrado en ellos ese engaño del enemigo. Y así vive mucha gente engañada. Le creen a todo menos a la palabra de Dios. Están dispuestos a dar dinero donde sea, menos a dar su vida a las cosas de Dios. Vinieron al otro lado del mar. Jesús había estado predicando en un extremo del mar de Galilea, que realmente es un lago. Dice, y llegaron a la otra zona que era la región de los Gadarenos, Gadara, así se llamaba esa región. Marcos capítulo 5, verso 1. Y cuando salió él de la barca, se refiere a Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Cuando se refiere a este espíritu inmundo, ¿inmundo qué significa en esta traducción? Sucio. Algo inmundo es algo sucio, algo contaminado, algo no aceptable. Dice que él tenía un espíritu inmundo. En otras palabras, tenía un demonio en su vida. Espíritus viles, sucios, algo que no es aceptable delante de quién. No dice aquí la historia, cómo entró en su vida, ni cuál fue la situación. Vamos a ver algunos ejemplos, pero en esta ocasión no dice nada. Dice que tenía su morada en los sepulcros. Este joven, esta persona, no dice que era muy joven o que era un adulto, era un hombre que ya no vivía entre los demás, sino que vivía en una zona apartada. ¿En dónde vivía? ¿Usted cada cuándo va al panteón? Cada Día de los Muertos ya va a ir, ya va a comprar sus flores de, ¿cómo se llama? Cempasúchil. Bueno, hay quien tiene esa costumbre de ir regularmente a los panteones, ¿no? A recordar a las personas que sus restos están ahí. Hay otros que no tienen esa costumbre. A lo mejor algunos dicen: ay, qué mal hijo es el hermano, porque fui a la tumba de mi papá cuando lo enterramos y de ahí hasta que enterramos a mi abuela y después
hasta que enterramos a mi hermano. Pero no es el asunto de ir a un lugar para recordar a alguien, sino es honrar a esa persona en sus recuerdos y siguiendo el anhelo que él tuvo en su corazón. En este caso, mi papá tenía el anhelo de que aquí en Zumpango se levantara algo. Él nunca lo pudo ver. Él tuvo el anhelo de que allá en Tlalnepantla se construyera la iglesia, no lo pudo ver, pero nosotros quisimos hacerlo. Entonces se honra a las personas de otra forma. Hay quienes dan muchas flores, pero pues realmente en vida no les honraron ni apreciaron lo que ellos significaron para ellos. Bueno, eso es otro tema. Entonces, este hombre vivía en un sepulcro, en donde la gente regularmente no va, porque tiene miedo. Nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Esta persona expresaba una fuerza sobrenatural. No es natural que alguien que encadene rompa las cadenas, ¿no? Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Conocimos a cierta persona que tenía una hija que tenía un problema una insuficiencia que tuvo al respirar cuando nació y generó un, ¿cómo le llaman? Parálisis cerebral. Pero aunado a eso, había una situación espiritual en su vida. Esta jovencita ya era una jovencita, creo, los 17 o 18 años, no sé. Pero se golpeaba con la mano, se golpeaba la cara. Tenían que sostenerla, detenerla, pero inmediatamente que le dejaban suelta, se trataba de ¿qué? De lastimar, de dañar. Entonces eso no es normal. Cada persona trata de cuidarse, ¿no? Usted no se anda picando con agujas en las manos porque sabe que le va a ¿qué? A doler, aunque haya quien le gusta ir a sufrir y se pone un tatuaje, ¿no? Porque les gusta la mala vida, pero eso es otra cosa, ¿no? Entonces este hombre, algo que había dentro de él, trataba de dañarle, con piedras se hería. Cuando tuvo ese encuentro, dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, Jesús iba bajando de la barca, este hombre de lejos vio a Jesús, corrió y se arrodilló delante de él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Quién estaba hablando? Estaba hablando el demonio. Ahora, una cosa que tenemos que identificar es que los demonios conocen ¿a quién? A Jesús. Y un engaño que el enemigo ha tratado de sembrar en las mentes, ya habíamos hablado de esto en otra ocasión, ¿no? El enemigo ha tratado de sembrar una idea en la mente de las personas para que no identifiquen realmente cómo opera y cómo obra él. ¿Por qué? Pues porque a él le conviene y además porque dice la Escritura que es padre de mentira. Entonces, en la mente de las personas, las cosas del diablo están referidas a los espantos, a los fantasmas, al diablo rojo con patas de cabra y cuernos, y también tienen esa idea de que si tú echas agua bendita o tienes un crucifijo en tu casa, el espíritu malo va a ¿qué? A huir, como cuando les ponen crucifijos a los vampiros y salen huyendo, ¿va? Porque tienen miedo. Aquí vemos que el espíritu inmundo en este hombre corrió al encuentro de ¿quién? ¿Se dan cuenta cómo las cosas que a veces pensamos, que la gente cree del diablo, son muy diferentes a lo que es la realidad? Dice que cuando se tuvo una reunión Dios, con los hijos de Dios, en otro día analizaremos quiénes son esas personas,
Dice que Satanás llegó entre ellos, ¿vale? No percibía un miedo, un temor, un terror, ¿vale? Sino que se acercaba con confianza delante de quién. Incluso hubo un diálogo entre Dios y Satanás y le pregunta: ¿de dónde vienes? De rodear y de andar por la tierra, le dijo Satanás, cuando en Job se refiere a esta plática. Entonces vemos que aquí el endemoniado identifica quién es Jesús, porque le dice Jesús, ¿hijo de quién? Pero el espíritu inmundo pensaba que Jesús había llegado para hacer algo en contra de quién, porque ellos saben que están haciendo ¿qué? Mal, no están tampoco en paz, no están contentos con lo que están haciendo. Él va al encuentro de Jesús y le pide, le conjura que no le atormente, dando a entender que Jesús tiene poder en contra de los demonios. Porque le decía, ¿qué le decía Jesús? Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Otra cosa que se identifica aquí es que esta posesión no era de un solo espíritu, sino que eran muchos espíritus. Por eso es que se demostraba en una forma diferente, ¿no? Dice que tenía una fuerza sobrenatural. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Recuerden que dice la Escritura que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores en las regiones. De esto se habla mucho, no es el tema, tampoco vamos a ver, pero hay demonios que están en una región y ahí operan. Dice que este demonio o estos demonios le pedían que no los expulsara de ese ¿qué? De esa región, de ese lugar. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Los gadarenos eran gentiles. Recuerden que los judíos no comían ¿qué? Pues apacentaban ovejas o vacas, cabras, pero los cerdos no. Pero aquí apacentaban ¿qué? Cerdos. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Ahora, aquí también se responde a alguna pregunta. En alguna ocasión alguien me preguntaba: oiga, ¿y entonces un demonio puede entrar en un animal? ¿Se puede manifestar en un animal? Pues aquí dice que los demonios pueden entrar ¿en dónde? En los animales. Pero también da a entender que todo lo que los demonios hacen, primero tienen que pedir ¿qué? Un permiso. Ahora, luego Jesús les dio permiso. Entonces salieron los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar, ¿qué les pasó? ¿Morirían esos espíritus inmundos? Pues recuerden que el espíritu no está sujeto a la vida al que posee, ¿no? Si el animal murió, ellos quedaron fuera de los animales. Ok, y los que apacentaban los cerdos huyeron. Ahora, eran 2000 cerdos. ¿Cómo cuánto cuesta un puerquito ahorita? De unos 30 kilos. ¿No saben? Qué bueno. Está caro. Bueno, el chiste es de que, imagínense, pues era una cantidad de dinero que representaban esos animales. Y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Ellos fueron a ver lo que estaba ocurriendo. Vienen a Jesús y ven al que había sido
atormentado del demonio. Aquí lo aclara perfectamente. Este hombre estaba en esa condición porque estaba siendo atormentado ¿por quién? Por un demonio. El demonio no va a ver, aquellos que tienen en su mente retorcida esa idea de hacer un pacto con el diablo para que no les vaya bien, para que no les vaya mal, para que les vaya ¿qué? Y llega a tal grado en su ignorancia esa idea. No sé si usted conozca, hay un rito y hay una devoción hoy en día que se llama de la Santa Muerte. Aquí adelantito en Santa María hay un templo de la Santa Muerte y lo promueven, tienen su página, invitan a que venga la gente a ese rito porque es muy poderosa. Y hay mucha gente, si usted no lo sabía, a lo mejor ahora lo va a saber, pero hay mucha gente que tiene tatuada la Santa Muerte. Ese tatuaje implica un pacto, un voto. Ellos se lo tatúan dando un voto de adoración a la Santa Muerte para que les vaya ¿qué? Bien. Bueno, primero no saben que la muerte no es santa, sino que la muerte es la consecuencia del ¿qué? Del pecado. Que lo que están adorando pues es un demonio y todo lo que tiene que ver está influido por demonios. Y que ese pacto que están haciendo no lo están haciendo con alguien bueno, sino con alguien ¿qué? No les va a ir bien, les va a ir ¿qué? Mal, porque el diablo y todos ellos, Satanás vino para hurtar, para matar. Él estaba dentro de esos espíritus de este hombre, pero el fin que tenían era atormentarle. No nada más matarlo, querían atormentarlo. Día y noche daba voces, día y noche vivía desnudo en los sepulcros. Muchos demonios influencian a las personas que son atormentados y día y noche están padeciendo. Aunque se ve que aparentemente están bien, gente que está metida en situaciones de celos, de drogas, de iras, y uno dice, de repente lo veo bien y de repente como que es otra, ¿qué? Pero no nos damos cuenta que detrás de todo esto hay un demonio o varios que están actuando en su vida. Entonces vieron al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Da a entender otra cosa. No todas las enfermedades mentales son demonios, pero algunos demonios se manifiestan como si la persona no estuviera en sus sentidos. Lo vieron ahora en su juicio cabal y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto y cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, ¿no? Para acabarla de rematar. Y comenzaron a rogarle. Esta es una actitud muy interesante. La gente a veces prefiere estar como estaba. Quiere que no se mueva nada de lo que ellos tienen ni hacen. Y cuando tienen miedo y se enfrentan a la realidad con Dios, dice que estos no le rogaron que se quedaran, ni le dijeron bienvenido, tal vez podía hacer algo más por quienes, por ellos, le rogaron que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Este hombre está consciente hoy de que Jesús le había liberado, le había ayudado. Él quería estar ¿con quién? Con Jesús. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos. Primero da a entender que este hombre vivía ya aislado. Imagínense también la situación de su familia, el saber que tienen un hijo o una hija que está mal. Mucha gente se siente también angustiada, triste, afligida por esa situación. Hay gente que ha perdido a sus familiares, fue su hermano, su hermana, y nunca jamás volvieron a saber de quién, de ellos. Pero Jesús le dice, no, regrésate ¿a dónde?
a tu casa, vete con los tuyos, pero haz algo por mí. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia. ¿De quién? De ti. ¿Y qué hizo este hombre? Fue agradecido y fue obediente. Amén. Se fue. No importa su pasado, no importa que había tenido muchos demonios en su vida, Jesús le liberó. Jesús le dio una nueva oportunidad y él la aprovechó. Se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Amén? Cuando Jesús leyó aquella parte de Isaías en la sinagoga de Nazaret, dice que todos estaban fijos en él la vista, como diciendo, y unos incrédulos, ¿no? Más dice que algunos que le conocían de niño decían, ¿no es este Jesús? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María? Y sus hermanas fulana, 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 y sus hermanos fulano, fulano. ¿De dónde él tiene estas cosas y esta sabiduría? Bueno, dice que él abrió el rollo de Isaías y llegó hasta donde estaba aquella cita que dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y me ha enviado Dios con algunos propósitos. Entre ellos era liberar ¿a quiénes? A los cautivos. Lucas capítulo 9, por favor, en el verso 37 en adelante. Al día siguiente, después de aquella transfiguración de Jesús en el monte, que dice que su rostro, su ropa cambió de aspecto y brillaba, era blanco, y junto con él aparecieron Moisés y Elías, y hablaban entre ellos de las cosas que tenía que padecer Jesús en Jerusalén. Fue aquel momento en que Pedro le dijo, es bueno que estemos aquí, vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Bueno, después de esto, ¿qué pasó? Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Aquí vamos viendo el aspecto de este hombre, su preocupación, su angustia, su hijo estaba mal, y era el único que ¿qué? Y sucede que un espíritu le toma. ¿Qué espíritu se está refiriendo? A un espíritu inmundo, a un espíritu adverso, en otras palabras, a un demonio. Le toma, quiere decir que no hace su voluntad, sino la voluntad de aquel espíritu que le atormenta. Y de repente, ¿da qué? Da voces. El otro también dice que daba ¿qué? Daba voces. Este de repente también daba voces. Y le sacude con violencia como si tuviera una epilepsia, un ataque. Y le hace echar espuma por la boca y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Da a entender que tenía episodios. No dice que era siempre, sino que de vez en cuando le ocurría esto al muchacho. Los científicos que no aceptan las cosas de Dios, pues inmediatamente en esto dirán, no, pues ese era un joven epiléptico que tenía algunas ataques, ¿no? Algunas convulsiones, y era lo que le pasaba. Ahora, no todos los epilépticos es que tengan un demonio, pero algunos es una manifestación de algo que está sucediendo a nivel espiritual.
y le rogué a tus discípulos que le echasen fuera. Oh, sorpresa. ¿Qué? No pudieron. Ahora, era algo que podría esperarse, porque antes Jesús ya les había dado ¿qué? Autoridad de sanar enfermos y de echar fuera ¿qué? Demonios. Incluso ellos ya habían experimentado esto y venían contentos y dijeron, aún los demonios se nos sujetan ¿en qué? Pero en esta ocasión no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá, ¿a quién? Ahora, estas palabras de Jesús a veces solamente se toman en el aspecto de una reprimenda a los discípulos, pero dice que había delante de él una gran ¿qué? Una gran multitud, y él habla en una forma muy general porque está diciendo, oh generación ¿qué? Incrédula, pero aparte de ser incrédula es ¿qué? Perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de ¿qué? Soportar. O sea, da a entender que Jesús estaba molesto y le dice a lo mejor un poco fuerte, a un poco frío, trae acá, ¿a quién? Pero aquí también quiero resaltar que la expectativa, así como el diablo siembra en la mente ideas equivocadas acerca de él, también muchas personas tienen una idea equivocada acerca de Jesús. Tienen en su mente una imagen de Jesús así, que no levanta la voz, que tú puedes pedirle y exigirle lo que tú quieras y él te lo va a ¿qué? A conceder. Hay otros que tienen la idea de un Jesús que tienen que andar cargando y llevando a donde ellos quieren que vaya. ¿Se dan cuenta cómo se ha distorsionado la idea de quién? Pero Jesús dice que Él es todopoderoso y Él hace lo que Él quiere que, y a veces contesta como tú no quieres que te conteste. Le dice al padre, trae acá, como si no deja de estar molestando y tráeme allá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó. Pero aquí vamos a verlo en otra cita. Vamos a ir a Marcos mejor. Marcos 9. Del 14. Nueve, vamos a leer 20 en adelante, ya lo tenemos. Se lo trajeron, le dice Jesús al hombre, trae acá tu hijo, y se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, ahora imagínense la escena, hay una condición humana también que somos curiosos, pero a veces esa curiosidad va más allá a ser chismosos, ¿no? Hay un accidente y no saben ustedes de dónde viene tanta gente, pero de repente ya está ¿qué? Lleno, nadie ayuda, pero todos están nomás mirando, ¿no? Hay alguna cosa, alguna situación, la gente se aglomera para ver qué está pasando, ¿no? Está alguien predicando de la palabra y la gente huye y se mete a su casa, ¿no? Porque eso no llama su ¿qué? Su atención. Bueno, imagínense, ahí estaba ya la gran multitud rodeando esta situación. Y dice que cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando ¿qué? Espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. ¿Qué tenía que ver eso? Bueno, es cosas que tenemos que preguntarnos, ¿va? Y muchas veces, le dice el padre, muchas veces le echan el fuego y en el agua. ¿Con qué objetivo? Para matarle. Pero si puedes hacer algo. Estaba desesperado este hombre, había traído a su hijo a los discípulos de Jesús, mas los discípulos no habían podido ¿qué? Hacer nada. Entonces en su desesperación le dice a Jesús, si tú puedes hacer algo,
ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Cuando veíamos la semana pasada que el Jairo estaba desesperado porque su hija se estaba muriendo y trajo al maestro, sabiendo Jairo que había un acuerdo entre los judíos diciendo que cualquiera que aceptara o reconociera a Jesús como Mesías iba a ser expulsado de la ¿qué? De la sinagoga. Jairo era el principal de la sinagoga, pero era mayor su necesidad. Y cuando le dijeron, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto, Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Amén. Este hombre estaba desesperado y le dice, Jesús, si tú puedes ayudarnos, por favor, ten misericordia de nosotros. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y esta frase encierra el fracaso también de los discípulos. Al que cree, todo le es. ¿Tú crees? Es algo que nos debemos de preguntar, porque decimos, yo creo que creo, pero a lo mejor no creo como debo creer. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero también le dijo, ayuda mi. Esta es una de las situaciones más interesantes, ¿verdad? El hombre sabe su necesidad. Jesús le está dando la opción, le dice, mira, si crees, todo es posible. Y él dice, yo creo, pero a lo mejor no creo como debo de qué. Ayúdame a creer. ¿Usted le ha pedido a Jesús que le ayude a creer? Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, ahí estaban todos los mirones, ¿verdad? Reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. En él. Dos cosas interesantes. El espíritu tiene que salir, pero el espíritu no tiene que volver a qué. Y es aquí cuando recordamos aquella enseñanza de Jesús que dice, cuando alguien es expulsado de su hogar y nadie viene a habitar a ese hogar, el espíritu inmundo anda dando vueltas en lugares desiertos, ¿no? Y dice, reflexiona, pues voy a regresar a donde qué, a donde estaba, y encuentra el lugar barrido y limpio, pero sin que nadie qué, lo habite. Va a traer 7 espíritus peores que él, y el estado de esa persona va a ser peor que el que tenía antes. Aquí quiero que lo entienda con cuidado y que escuche. Muchas veces, y a nosotros nos han dicho, hay ciertas personas que se manifiesta, que tienen un problema espiritual, tienen un demonio que está atormentando, pero ni él ni su familia conocen al Señor. Y es un tercero el que nos dice, ¿por qué no van y por qué no oran? Mira, yo puedo orar, ¿no? Y puedo reprender y a lo mejor el demonio se va a ir, pero si esa persona y esa familia no se acercan a Dios, no les voy a hacer un bien, sino al contrario, les voy a hacer un ¿qué? Mal, porque el estado posterior va a ser peor al que tenían. Necesitas llenar tu vida ¿de quién? De Jesús, de Dios. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, tirado. La gente pensaba que estaba ¿qué? De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, refiriéndose a Jesús, ya había pasado todo esto, todos habían ido, ya estaba Jesús, y muchas veces los discípulos en esa área eran prudentes porque le preguntaban a Jesús aparte, a cosas que ellos no entendían, ¿no? Cuando Jesús dijo la parábola del sembrador, los discípulos le dijeron, explícanos esa, aunque después los regañaban, les decían, no, ustedes tampoco lo entienden, ¿no? Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por
qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué no has podido deshacerte de muchas cosas que están atacándote en nivel espiritual? Y les dijo, este género con nada sale, con nada puede salir, sino con oración. ¿Y cuánto ayunas? ¿Cuánto oras? Vamos a ir a Mateo, capítulo 7, ya para terminar. Bueno, estamos viendo estas cosas y a lo mejor usted en su mente dice, bueno, pero pues lo bueno es que nosotros nada tenemos que ver con ese asunto. Identifique en su mente si alguien en su entorno está padeciendo de esto sin que ellos sepan lo que está sucediendo. Hay mucha gente que está atada por el diablo y uno dice, yo quisiera ayudarle, pero le quieren ayudar de una forma equivocada, porque es un problema espiritual y solo en el ambiente espiritual se va a poder resolver. ¿Sí? Se nota, ¿verdad? Hubo una experiencia, no voy a decir quién, una familia que iba a la iglesia cuando vivían aquí en la colonia, pero de repente andaban entre dos caminos, ¿verdad? Entre el mundo y entre andar buscando a quién. A Dios. Un día que se les ocurrió hacer una fiestecita en su casa, ¿verdad? Y algunas veces nos invitaban, pero cuando nos invitaban, pues el ambiente era otro, ¿verdad? El ambiente se tocaban alabanzas, ¿verdad? Echábamos porras y partíamos el pastel, todo muy bonito. Pero ellos también tenían su fiesta aparte con la familia, pues donde había bebida, había música mundana, etcétera, ¿no? Y un día muy temprano me van a tocar a las 7 de la mañana, el papá y un hijo. Yo dije, ¿qué pasaría? ¿Un accidente? ¿Algún problema? Hermano, por favor, ayúdenos, échenos la mano. Dice, es que el hijo no se reunía con nosotros, se reunía en otra iglesia. Y ya después supe, o en ese rato no recuerdo, que habían hablado con el pastor de la otra iglesia, en la madrugada. Y pero que el otro pastor dijo, no, yo no voy. Así que como última opción, pues me fueron a ver a mí. Es más cuatro. No hubiera ido de haber sabido, pero bueno. Ya fui, y sí, habían estado tomando entre los hermanos, entre hermanos de carne y supuestamente hermanos de la iglesia, ¿no? Y de repente alguien, cuando dicen, usted a lo mejor ha conocido a alguien que le llaman mala copa, que cuando toma de repente se le va la onda, ya es otra persona, y se pone violenta y golpea y agrede y se pone como loco, o se azotan contra las puertas. Es un asunto, es que le hizo mal lo que tomó, se cruzó. No, es que hay algo espiritual atrás de ¿qué? De todo eso, y esta persona igual estaba mal, agredía a todos, estaba como loco. Ya estuvimos orando, reprendiendo, gracias a Dios todo se arregló. El problema es lo de siempre que les digo, si la casa no se llena, al final queda estando ¿qué? Peor. Entonces hay episodios de gente así, y a veces el pretexto es de que tomó, pero a veces no es porque tomó. Hay gente que se pone violenta y como loca y de repente uno los desconoce y dice, bueno, pues ¿qué le pasa? Pero es que hay un trasfondo ¿qué? Espiritual. Vamos a ir a Marcos capítulo 7. ¿Les dije? ¿Les dije Mateo? Y si les cambio la cita se enojan o me van a gritar. Bueno, vamos a verlo en Mateo. En Mateo 15, ¿no? Bueno, pues no, es Mateo 15, ¿sí? Si quiere.
no, busquen los Marcos. Mateo 15 del 21 en adelante. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya ven cómo los espíritus luego se manifiestan? Estamos tranquilos y ustedes me gritan. No dijo Mateo. Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón estaban en la costa, eran ciudades portuarias. En los puertos hay mucha maldad, ¿no? Porque hay mucho comercio, hay mucho dinero, hay muchas cantinas, hay mucha prostitución. En todos los puertos es lo mismo, no era la excepción en estos dos puertos. Además de que eran puertos gentiles, no eran israelitas 100%. Pero Jesús se fue. ¿Por qué fue a dar allá? Aquí lo vamos a ver. Dice, y he aquí una mujer cananea, no una israelita, una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba. Jesús andaba por allí y esta mujer clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo que la mujer le estaba diciendo es que reconocía que Jesús era el Mesías, que Jesús era el rey de Israel prometido por Dios. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué pasaba en esta mujer? ¿Cuál era su problema? Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Cuántos jóvenes, cuánta gente está siendo gravemente atormentadas por demonios? Pero Jesús no le respondió palabra. Les digo, a veces tenemos una idea de Jesús de que yo le hablo y él me tiene que hacer caso, ¿eh? Esta mujer le clamaba, le gritaba y Jesús no le respondía. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, mira, si no le vas a hacer caso, pues ya dile que se vaya a su casa, ¿eh? Porque ¿cómo gritaría la mujer? ¿Usted se ha sentido incómodo junto a un gritón? ¿Sí? Pues así se sentían los discípulos, ¿no? Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como diciendo, mira, yo tengo un objetivo y tengo algo que hacer. Entonces ella vino y no solamente le reconoció como rey, sino dice, se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a quienes. O sea que la palabra que le estaba diciendo Jesús era una palabra dura. No dice aquí quién era la mujer ni a qué se dedicaba, no dice nada, pero lo que expresa es que Jesús le dice, mira, no te lo mereces, ¿sí? Yo tengo algo, pero es para los hijos, ¿no? Y no está bien que se lo quite a los hijos y se lo vaya a echar a quienes. Y ella dijo, Señor, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus. Y nosotros somos muy dignos a veces, ¿no? Le pedimos a Dios algo y si no nos lo concede, hacemos berrinche y ya nos vamos y ya no vuelvo a ir y no oro y ya no leo. Al fin que siempre que te pido algo, nunca me lo que. Somos muy dignos, ¿no? Pero esta mujer nos da una enseñanza a todos nosotros, ¿no? Ella fue perseverante porque tenía una ¿qué? ¿Será que Jesús necesite de nosotros? ¿Sí? ¿Quién necesita de Jesús? Nosotros. Ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe. A Jairo le dijo, si crees solamente. Al hijo del endemoniado, al padre del endemoniado le dijo, si puedes creer. Al que cree. Pero esta mujer le reconoció Jesús y le dijo, tu fe es ¿cómo? Es grande. Porque va más allá de
lo que te estoy diciendo. Ella insistió: hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Ahora, aquí fue también grande la fe, porque ni siquiera la mujer traía ¿a quién? A su hija. Simplemente presentó el caso delante de ¿quién? De Jesús. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora, estos casos que hemos analizado y que su constante es el asunto de los demonios y cómo actúan en las personas, no están ajenos a nuestra realidad, y nosotros debemos de estar preparados para identificarlos, porque el Señor nos ha enviado ¿a quiénes? A nosotros. Pero a veces nosotros estamos tan metidos en lo nuestro, tan indiferentes a la necesidad de las personas, que no reparamos en ello. Solamente decimos: sí, pues es que es bien borracho, ¿no? O es bien marihuano aquel. Pero no vamos más allá a su real necesidad, de que él y su familia necesitan de la misericordia ¿de quién? De Dios. Y que el único que les puede ayudar es ¿quién? Es Dios. Esos demonios que entran en la vida de esas personas no se van a ir ni porque vayan a AA, ni porque tengan una terapia. Esos demonios que entran en la vida de las personas solo pueden ser echados en el nombre de Jesús. Dice Jesús: he aquí, yo os doy poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Amén. Pero decimos amén como creyéndolo, pero ¿será que creemos? Lucas 10, para terminar, Lucas 10, 19. Vamos a leer desde el 17. Desde el 17. Volvieron los 70 con gozo, aquellos que envió Jesús de dos en dos para predicar del evangelio, sanar enfermos y echar fuera demonios, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y no se está refiriendo a los animales, se está refiriendo ¿a qué? A esos espíritus. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. He conocido hermanos que cuando hay una manifestación así, se hacen para atrás, ¿no? Y se quieren ir hasta el rincón más lejano del lugar donde estamos, porque dicen: no vaya a ser que me brinque, no se vaya a salir y se me vaya ¿qué? A pasar, pues si no es COVID, ¿no? Sí te puedes zarandear, ¿verdad? No te vaya a mandar desnudo y herido como a los hijos de aquel tal que eran exorcistas ambulantes, ¿no? Pero dice: tú tienes una potestad de hollar serpientes y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, ¿qué? Y lo que pasa es que no nos apropiamos de lo que Dios ya nos ha dado. Pedro y Juan le dijeron al paralítico en el templo, en la puerta del templo: mira, no tenemos oro, no tenemos plata, pero tenemos algo, ¿no? Eso que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Pero no os regocijéis, porque muchos han caído en el error de convertirse en los cazafantasmas, y se avientan unas conversaciones con los endemoniados. ¿Y cómo entraste? ¿Y por qué entraste? ¿Y qué es esto? No te regocijes que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres, ¿dónde están? Escritos en los cielos.
En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así, si supiéramos, ¿no? Fíjense, el otro día les decía, ¿no? Si vemos nuestras manos, que aparentemente no son diferentes a otras manos, pero muchos quisieran tener lo que nosotros tenemos en las manos, una autoridad de Dios que dice: pondrán las manos sobre los enfermos. ¿Y qué? Ahora, si supiéramos, ¿no? Hay quienes, alguien me hacía una pregunta, que si los sacerdotes católicos sí pueden exorcizar, y yo investigaba sobre el asunto, pero para que un sacerdote se convierta en exorcista, tiene que tener una maestría y un doctorado, ¿eh? Entre comillas, ¿eh? O sea, le cuesta trabajo, pero Jesús aquí se regocija y dice: esto lo escondiste de los sabios y los entendidos, y se lo has dado a quienes pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán, echarán fuera demonios. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Entonces no vayan a correrle a tocar al pastor en la madrugada, sino que usted, en el nombre de Jesús, puede echar fuera los demonios. Pero, como le dijo Jesús al padre de Job: si crees, porque el que cree, todo le es posible. Que sea